Mi nombre es Cristina Paola Patasca Cirlopú y en esta oportunidad pasaré a explicar el racismo y la violencia en parte de la sociedad colonial y republicana. Como parte introductoria pasaré a definir el término racismo, que es el menosprecio y marginación teniendo como punto principal la existencia de razas y la jerarquía entre ellas. Alrededor del siglo XIX se originó el discurso racista, una práctica discriminatoria que se estructuró alrededor de la relación blanco e indio y que se basaba en actitudes e ideologías racistas del grupo étnico dominante, propagándose después a otros grupos sociales. Es importante mencionar que las clases sociales ya se veían desde el imperio incaico, pero el término racismo se dio inicio en la sociedad colonial, cuando llega la independencia, en donde habían hombres diferenciados por el color de piel y por sus ingresos económicos. Posteriormente surgió de manera abierta la consideración del término indio, que era considerado un ser inferior, en el cual no se le consideraba necesario incorporar a la vida republicana. En esta oportunidad basaré mi explicación en del racismo en parte de la sociedad colonial y su paso a la república, de cómo influyó este término en estas épocas. En la colonial, los negros no conformaban un grupo homogéneo, a pesar de unir la condición étnica con la situación económica del esclavo, sino que eran diferentes entre sí, si eran recién arribados desde el África o si eran criollos. Se repartían en diferentes oficios y vivían por separado, de acuerdo a su categoría étnica, y eran reservados de acuerdo a sus ingresos económicos. Es así que ocupaban en determinados lugares. Existían por lo menos 9 términos al cual se le denominaba a estas castas, que eran, en el cual solamente voy a mencionar 2 de ellas, que eran los zambos y los mulatos. Debido a esto, menciono que esta historia de exclusiones se ha prolongado hasta la Lima de nuestros días, en la contraposición racial en el que subyacen disputas entre clubes deportivos y también en la composición de bandas de asaltantes chalacos y limeños, en el cual las personas por sus características físicas diferencian a estas personas por su color de piel. Posteriormente, en el año 1854, en la República, se mantuvo el tributo indígena, debido a que en el siglo XIX el orden social no encontraba respaldo de la realeza y ni en el orden divino. La Iglesia había perdido su poder totalmente y la sociedad comenzó a ser más profana con el ordenamiento público y reclamaba la estructuración social que fue resuelta por el discurso racista, en el cual donde las desigualdades económicas se fundamentaban en las desigualdades esencialmente quienes supuestamente en la existencia de razas. Por otro lado, apareció el término indio como un ser inferior, el cuales eran discriminados en los procesos electorales. Además, también se incluyó a los marginados, que eran los analfabetos, a los cuales se les atribuía los impuestos, en el cual también, en el cual también ellos prestaban servicios militares al Estado. La República no atendía a sus reclamos y era un país muy racista. En consecuencia, voy a mencionar algunas actitudes y comportamientos que se mostraron en estas épocas. En primer lugar, la violencia y la tortura, como que recibía la raza negra en los tiempos coloniales, ¿no? Se observa cómo el espectáculo público del azote de los negros en la vía pública, lo cual en la actualidad esto ya no se lleva a cabo, debido a que esta exhibición de azotes
de públicos y torturas públicas ya no se ven en la actualidad. En segundo lugar, la servicia, que era la crueldad excesiva de los esclavos por parte de sus amos, en el cual se ve actualmente que esto se sigue dando, no habiéndose extinguido completamente. En tercer lugar, tenemos a la tortura en las cárceles como práctica para los presos, que permanecían en su idea de que sus actitudes eran correctas. En algunos casos, estos abusos por parte de la policía siguen vigentes en nuestro país, pero tenemos teniendo un ordenamiento jurídico que protege nuestros derechos humanos, es que se está tratando de abolir este tipo de comportamientos. En cuarto lugar, en la relación de maestros y estudiantes en las escuelas, que aún se sigue contrarrestándolo con la realidad, se siguen observando estas prácticas de racismo y violencia por parte de los maestros hacia sus alumnos, pero que también está respaldado por las normas del Código Civil en los derechos de los niños y adolescentes. En conclusión, el racismo obtuvo eficacia porque antes de ser un discurso ideológico, funcionaba como una práctica cotidiana, tal y como lo hemos mencionado en los ejemplos anteriores, añadiendo que la República no abolió ni extinguió estos procedimientos y se continuó con estas prácticas excesivas del abuso. Mi comentario personal es que el Perú sigue siendo un país heterogéneo y con poca solidaridad interna y mucha fragmentación debido a los conflictos étnicos, en la que resultaba muy difícil articular intereses y producir un proyecto colectivo. Es por ello que infiero que el racismo tiene orígenes coloniales, en el que se plasmó este término y que incluso en la actualidad se sigue llevando a cabo. Cabe resaltar y cabe mencionar un ejemplo muy claro que se observa en diferentes partes del mundo, pero específicamente refiriéndome al país de Estados Unidos, en el cual en esta pandemia global se está observando la muerte de las personas de color de piel negro debido al racismo. Estos doctores y enfermeras dejan morir a los pacientes de color de piel negra en los hospitales con esta enfermedad del coronavirus, dando paso así al racismo. También esta práctica es cotidiana, se ve en la televisión, se ve en las revistas y se ve en las propagandas televisivas. El racismo aún sigue vigente en nuestro país y no se extingue por completo. En el desarrollo de este trabajo, hemos podido apreciar que este comportamiento no solo se regía en la relación de dominantes y dominados, sino que se reproducía también en el interior de los sectores populares. Gracias.